Bueno, la intención de este video es que nosotros podemos interpretar o para hacer un control de divisor de tensión o interpretar el tiempo de disparo, ya sea de este o del otro rectificador de media onda, con nuestro control, por ejemplo, lo podemos a simular y ya podemos ver el diente de sierra, podemos ver el comparador y podemos ver el ancho de pulso. Entonces, si nosotros nos interesaría o nos interesa ver qué ancho de pulso, en qué ángulo está disparando, bueno, podemos ir al primero, ¿sí? Y ver por un segundo cursor dónde termina. Por ejemplo, ahí es 8.3, que es lo equivalente a tener lo que ya hemos hecho, 60 entre 2. Digo, la frecuencia de 60, ¿sí? Y, y medio ciclo sería 120 Hz o el inverso de 60 entre 2, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros obtenemos es esto, ¿no? Que es, de aquí es 0 y aquí es 180, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos que aquí es 0 y aquí es 180, si nosotros tenemos un ancho de pulso determinado, por ejemplo, ahí, que es lo que tenemos ahorita, nuestro ancho de pulso ya no inicia en 0, sino inicia en este valor. Y este valor, ¿sí? En milisegundos, tiene un cierto ángulo, ¿no? Entonces, nosotros para deducir ese ángulo, en realidad puede hacerse con una simple regla de 3, ¿no? Sencillamente, si nosotros aquí decimos que era 0 y aquí en este instante, que es del primer pulso, el primer ancho, el primer pulso que recibe el SR, ¿sí? Y es a 0.80, 0. A 1.98 milisegundos. Eso quiere decir que si nosotros ponemos una regla de 3, entonces si nosotros tenemos una regla de 3 que ya sabemos que en el diente de sierra tenemos 100 alfa a 180 grados, ¿sí? A alfa a 180 grados y a ese alfa de 180 grados, el pico máximo es de 9.77 y a alfa de 0 grados es de cuando está el pico del diente de sierra en la parte inferior es de 1.08. Ese ancho de pulso ahorita como está me está diciendo que alfa vale en el ángulo de 180 vale 8.3 milisegundos. Y el alfa que tenemos, ¿sí? El nuevo alfa que tenemos era de 1.9 milisegundos, ¿no? 1.9 milisegundos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Que ahora este valor, ¿sí? Este valor de, de alfa, ¿sí? Este valor de alfa, este valor de alfa, ¿sí? Este valor de alfa, ahora necesitamos encontrar el valor de alfa, ¿no? Entonces para eso pues tenemos que multiplicar este por este entre este, ¿no? Entonces eso nos daría, ¿sí? Eso nos daría, si utilizamos calculadora, sería lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Serían 1.09 milisegundos, pero como son milisegundos entre milisegundos, pues se va a hacer tomos unitario, entonces puede ser 1.9 por 180, ¿sí? Igual, ¿sí? Entre 8.33. Entonces, aquí me está diciendo que el ángulo de disparo
este ángulo en donde está disparando este control en este momento es de 23.5 grados, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, yo puedo cambiar todo este control, toda esta propuesta de control, por un control más simple, ¿no? Pero mi regla de 3 me sigue funcionando, ¿no? Así lo puedo hacer yo para encontrar el divisor de tensión, ¿no? O sea, yo lo podría utilizar para encontrar el valor del divisor de tensión, y ese divisor de tensión pues al final me daría un valor equivalente de resistencia, que es el que tendría que utilizar aquí. Bueno, la otra opción de control sería, por ejemplo, pues vamos a abrir onda completa por pulso, ¿no? Este sería mi otra forma de hacer un control semicontrolado con la misma señal senoidal, pero ahora con una serie de pulsos, ¿no? Y tiene que ser nada más un pulso. Entonces, ese pulso, ¿a qué valor lo tendría que colocar? Si yo quisiera que ese pulso, o sea, yo lo que hago es configurar esta señal pulsante. Digo que tiene un valor de 0 inicialmente, luego un valor en alto de 3 o de 5, de lo que ustedes quieran, o 12, pero al final que dure nada más cuánto tiempo, ¿sí? Poquito, ¿no? 1.77, ¿en qué tiempo se dispara? Tiempo en alto, tiempo en bajo y tiempo total, ¿no? O sea, este es lo que dura el pulso, ¿no? En realidad dura 302 microsegundos, ¿no? O sea, es nada más un pulso. ¿Y en qué momento quiero que se dispare? Pues habíamos calculado en esta simulación ahorita que fuera en 0.77, 2.77, pero en realidad yo quiero que sea este valor, ¿no? Entonces, para que sea este valor, ¿sí? Para que sea este valor, lo que yo tengo que hacer es que se dispare en el 1.09, ¿no? Ahí está, 9 milisegundos. Le pongo que sí, y cada punto 9 milisegundos va a existir un pulso, ¿sí? Y que nos va a dar un ángulo, en este caso, diferente, ¿no? Entonces puedo correr, puedo ver mi señal de referencia acá. La voy a poner aquí para ver mi señal de referencia senoidal, ¿sí? Le voy a poner otro color más agradable que se pueda visualizar, y ya puedo ver a la salida, porque ya tengo referencia acá, el valor de voltaje rectificado. También lo voy a cambiar por un rojo, y nuevamente para saber en qué posición estoy, pues uso cursores, y esos cursores me van a permitir visualizar otra vez el 0, segundo cursor, y visualizar el ángulo de 180, ¿no? Pues ahí está. ¿Y en qué ángulo se dispara? Pues con un solo cursor me desplazo, ahí está. Ahí está el primer pulso en 8.9, ¿sí? milisegundos, y está aproximadamente, ¿sí? Y nos está dando el mismo ángulo que el otro rectificador. Si nosotros utilizamos esta opción, ¿sí? Y nosotros cambiamos a como la posición donde estaba, ¿sí? Aquí le regreso. Ahí está, 60 grados, ¿sí? A 60 grados, ¿sí? Ese es un ángulo de 60 grados, y utilizando ¿cuál? La misma relación, ¿no? La misma relación que ya habíamos tenido, la misma relación, ¿no? Entonces, si lo pongo ahora ese, observe cómo va a cambiar y se va a hacer más para acá el ángulo de disparo, ¿no? Volvemos a correr y ahí está, ¿no? Entonces ya está un ángulo de 60 grados aproximadamente, ¿no? Entonces esta es otra opción, y nada más necesitamos un pulso. O sea, si nosotros quisiéramos ver la pura señal de aquí, un pulso que se repita, ¿no? Este puede ser un ancho de pulso, pero es al revés porque este es el de referencia. Ahí está. Ahí está.
un pulso que se repita continuamente, ¿no? Y puede entrar ese mismo pulso acá y acá. Y ya la rectificación normal ya me va a permitir evitar que yo haga un pulso exclusivo para este y un pulso exclusivo para este. Puedo hacer un mismo pulso para ambos, ¿sí? Ambos, en este caso, ambos SCRs, ¿no? Entonces espero que les sirva, sigan aprendiendo y sigan practicando.